Mariela Rentería, Shalom, el testimonio de la primera justificación se da con el bautismo. Si sigo sin bautizarme, ¿qué pasa? Bien, no se da. La justificación que es otorgada por el Eterno a través de la fe en el Mesías no viene a través del bautismo, viene a través de algo que sucede en tu interior. Cuando reconoces, cuando escuchas la voz de Yeshua, cuando una prédica, una lectura de la Biblia o en una oración, te das cuenta que el camino correcto de fe es a través del Mesías Yeshua. Tomas la decisión de hacer de Yeshua tu Adón, tu Señor, el que va a gobernar tu vida. Tomas la decisión de que vas a ser un seguidor de Yeshua y confías en el sacrificio expiatorio del Mesías Yeshua. Cuando eso sucede en tu corazón, hay un switch en el corazón, hay un entendimiento diferente. Puede ser activada por una situación difícil. Estás en una situación difícil y encuentras consuelo y claridad cuando oras, cuando escuchas una enseñanza, cuando lees la palabra. Hay un momento, ¿sí? Hay un momento en el que tienes ese momento de claridad y reconoces que lo que más necesitamos en nuestra vida es a Yeshua. Le abrimos la puerta de nuestro corazón, permitimos que Yeshua entre en nuestro corazón, confesamos a Yeshua como nuestro Rey y Salvador y nos comprometemos con ese caminar de obediencia. Es ahí cuando se cumple la justificación por fe. ¿De acuerdo? No es por méritos, no es por obras. La tébila o bautismo es tu evidencia externa. Es lo que tú vas a realizar para confirmar ese compromiso. ¿Sí? Es la manera en la que vas a mostrarle a tu creador y a tu familia o a las personas, vas a mostrar tu decisión de que decides comprometerte con ese caminar de vida. ¿Me explico? Ahora, ¿qué pasa si no lo haces? ¿Qué pasa si no haces tevilá? Bueno, ya hay una bendición en tu vida. El hecho de que Yeshua haya llegado a tu vida, eso ya es una gran bendición, es un gran avance, pero la promesa del bautismo o la promesa de la tevilá es, digamos que, morir y resucitar a una nueva forma de vida, ¿sí? Eso quiere decir que cuando una persona hace tevilá, a pesar de todas las bendiciones que ha recibido por su fe en el Mesías, pero cuando hay tevilá, el Eterno permite espiritualmente una transformación. Va a haber un antes y un después en tu vida. Algo que no va a ser incluso por ti, es el Eterno derramando las bendiciones que tiene preparadas para tu vida, para que haya una facilidad de tener una vida nueva y ser considerado una nueva criatura. Entonces, todavía, si no has hecho tu tevilá, hay bendiciones que están aún siendo bloqueadas por parte, están siendo bloqueadas por el simple hecho de que falta el proceso de resucitar en el Mesías Yeshua. ¿Qué es lo que hace la tevilá? La tevilá lo que hace son dos cosas. La tevilá es el cumplimiento de lo que era el agua de purificación. El agua de purificación permitía que un israelita, que un levita, que un sacerdote pudiera ingresar al templo. No podía ingresar al templo, no podía estar ante la presencia del Eterno, no podía servir en el templo si no realizaba esa limpieza a través del agua de purificación que debía hacerse. Esa agua de purificación tenía un elemento muy importante: las cenizas de la vaca roja. ¿Por qué es roja? Porque representa a Yeshua, representa la sangre derramada. Rojo en hebreo es Edom, o Adón, ¿sí? De Adón viene Adán. Yeshua es el postrer Adán. Adón es sangre, y la sangre es la que expía los pecados. Entonces hay mucho simbolismo en la vaca roja que apunta al Mesías Yeshua. Ahora, esa vaca roja, una vez que es sacrificada, debe convertirse en cenizas. ¿Por qué en cenizas? Para que ese sacrificio sea portable. Pueda llevarse a la puerta del Mishkan, ¿sí? A la puerta al lugar de reunión donde estaba Aarón y estaba Moisés, y en ese lugar estratégico, cada vez que algún israelita o algún levita, por ejemplo, quería ingresar al Mishkan, al templo, bueno, en este caso al tabernáculo,
no podía ingresar, supervisaban que nadie ingresara sin antes haberse limpiado. Entonces no tenían acceso sin esa limpieza, sin esa agua de purificación. Mezclaban las cenizas, que es como la manera espiritual de llevar el sacrificio a esa agua, y esa agua limpiaba, purificaba. Una vez purificado, el levita o el sacerdote ahora podía entrar a todo el proceso de salvación que está representado en el Mishkan. El primer elemento es el altar de los sacrificios. Ahí muere tu carne, ¿sí? El altar de los sacrificios, se muere ahí la carne. Te consideras olor fragante ante el Eterno. Siguiente estación, la fuente de agua, que es la palabra. Empiezas a ser limpiado y purificado por la palabra. Y eso te da acceso a la menorá, a los 7 espíritus, al Ruach HaKodesh. Eso te da alimento, los 12 panes, ¿me explico? Y así vas avanzando. Pero no puedes entrar en ese proceso sin antes saber. Entonces, evidentemente, estamos hablando de que el Eterno, cuando estableció todos estos elementos observables en la Torah, era para mostrarle a su pueblo cómo funciona lo espiritual. Ahora que ya tenemos la Torah y que ya conocemos todos estos elementos, la vaca roja, el agua de la purificación con las cenizas, el Mishkan y los elementos y el significado, ya sabemos cómo opera lo espiritual. Ya no necesitamos representaciones visibles del Mishkan porque ahora sabemos cómo opera en el ámbito espiritual. En otras palabras, para entrar a la plena presencia del Eterno, para empezar a experimentar ese crecimiento gradual en todo ese proceso que el Eterno de santificación, el primer paso es purificarte con el agua de purificación y las cenizas de la vaca roja. ¿Cómo se ve eso en los creyentes en el Mesías Yeshua? A través de la Tevilá. Vamos a Romanos 6. Además, déjeme confirmar el versículo. Ahí, todo esto que acabo de explicar, el apóstol Pablo es extraordinario explicando todos estos principios espirituales de la Torá. Pablo no se inventó nada, todo viene en la Torá a través de estos simbolismos, pero ya Pablo procesa esa información y lo entrega de una manera muy entendible. Romanos 6:4 dice, porque somos sepultados, ahí está, somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo. En el bautismo hay un sepulcro, hay una muerte espiritual y esa muerte cumple con los requerimientos de muerte de la Torá, ¿sí? ¿Qué estamos expiando con el bautismo? El pecado que incluso entró desde el primer pecado del primer ser humano. Estamos siendo limpios de ese pecado que viene desde Adán, ¿sí? Entonces somos limpios de eso y esa muerte a través del bautismo cubre ese pecado. Y dice, a fin de que como el Mesías resucitó de los muertos, para gloria del Padre, así nosotros también andemos en vida nueva. Cuando hacemos Tevilá, se nos promete vida nueva, vida en el Ruach, vida en el Espíritu. Porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte a través del bautismo, así también lo seremos en la de la resurrección, sabiendo esto que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Él. Bautismo, hay un antes y un después. La vieja la vieja manera de vivir y la nueva manera de vivir, para que el cuerpo del pecado sea destruido, todo cuerpo del pecado, todo pecado. Somos justificados de todo pecado a fin de que no sirvamos más al pecado. Entonces también hay una bendición de, antes del bautismo, el pecado se enseñorea de nosotros, pero con la Tevilá el Eterno nos capacita para enfrentar el pecado de mejor manera. Porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado, justificado del pecado, ¿sí? El que ha muerto a su pasada manera de vivir. Entonces, la justificación inicia cuando reconoces a Yeshua como tu Señor y Salvador, pero la Tevilá, el bautismo, es lo que te va a permitir entonces entrar en ese rol sacerdotal, en ese proceso de santidad para ingresar al Mishkan en un proceso de santidad que nos llevará de gloria en gloria a la semejanza del Mesías Yeshua y a la presencia plena del Eterno. No sé si me explico con todo esto, pero Pablo lo explica de manera extraordinaria aquí en Romanos 6. María Rentería, gracias por tu interesante pregunta. Que el Eterno te bendiga.